prefieren, todas las personas tienen terror de sangrar y personas desconocen de alguna manera lo que implica coagularse y la gente es increíble, pero le tienen terror al sangrado y van a preferir que suceda cualquier cosa antes de sangrar. ¿Por qué? Porque el sangrado en general presenta síntomas insidiosos y siempre ustedes que vean un paciente con sangrado van a tener que pensar si el paciente tiene anemia, si hay una coagulopatía, si es el tubo digestivo, la vía urinaria, ginecológico, ciertas dermatopatologías como son pues ciertos procesos descamativos que hace que se vaya mucho hierro por ahí, ciertas patologías psiquiátricas como los pacientes Munchausen que se sangran para fingir estar enfermos. Y en general el sangrado es fácil de diagnosticar y fácil de tratar porque como se los dije en la clase de anemia, o no lo absorbes o la estás perdiendo en algún sitio, ¿no? Mientras que coagular, los síntomas son agudos, no son síntomas insidiosos, hay coágulo o no hay coágulo. Y desafortunadamente te tienes que sentar a pensar, a usar tu cabeza. Y tienes que pensar si esto fue provocado, si esto no fue provocado, si hay comorbilidades o coagulopatías que expliquen esta situación de que por qué se coagula un paciente. Y es difícil de diagnosticar y difícil de tratar. Y si fueras un médico, te van a sorprender que la gran mayoría de los colegas también piensan de esta manera. Creo que prefieren todos que tenga un paciente sangrado a que el paciente se coagule. Y es un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque cuando alguien sangra, pues el paciente va a estar sangrado. Hay que buscar la causa, tratar las comorbilidades y habitualmente sangrar se asocia a diagnósticos favorables. La realidad es que el sangrado se resuelve más fácil, la mejoría es inmediata y el paciente pues está feliz, pues porque ya dejó de sangrar y el efecto es inmediato. Mientras que el único güey que se preocupa cuando alguien tiene una trombosis es el hematólogo, porque hay que sentarse a buscar la causa y la realidad es que esto engloba diagnósticos insidiosos poco conocidos, desfavorables sobre todo porque la trombosis no se resuelve fácil, no se resuelve rápido y van a encontrar ustedes muy frecuente del abandono terapéutico que sufre un paciente con una trombosis. Lo van a ver en el hospital y se van a acordar de mí, de un paciente que ingresó por fractura de cadera y ay, chin, ya se veció, ya se infartó. Y listo, hay un abandono terapéutico como si ya no hay nada que hacer con ese paciente, cuando en realidad debió de hacerse antes, debió de prevenirse. Y en la relación médico-paciente se van a encontrar a muchísimas situaciones muy parecidas como el miedo a sangrar lleva a que no te puedo operar porque tus plaquetas están bajas, están en 149,000. Y esto es algo súper frecuente, el pleito con cirujanos plásticos, médicos estéticos, ortopedistas, de que no quieren operar a su paciente a menos que tenga 150,000 plaquetas. Como ustedes ya saben perfectamente bien que con 149,000 plaquetas el paciente no va a sangrar y no le va a pasar absolutamente nada si tienes un abordaje adecuado. Algo muy frecuente es no topero hasta que tengas 14 de hemoglobina, cuando 14 de hemoglobina no es fisiológico al nivel del mar y en muchos de nuestros pacientes. Hay desconocimiento total del uso de tiempos de coagulación, que creo que ustedes y yo, hasta que no llegamos a una clase en forma de hematología, no sabíamos qué era el tiempo testigo. Hay mucho temor de los pacientes a entrar al quirófano y no salir vivo. Y la realidad es que es un equipo entre el anestesiólogo y el cirujano de garantizar que el paciente no vaya a sangrar, porque hay mucho más estigma alrededor del sangrado que de la coagulación. Mientras que el otro lado de la moneda, coagularse siempre se asocia a cirugías de alto riesgo trombótico, que esto siempre se los pregunto, ortopedia y cirugía plástica son los primeros lugares en cirugía con riesgo de trombosis por el tipo de cirugía, por el tipo de inmovilización prolongadas. Y es difícil entender que en la gran mayoría de las ocasiones los pacientes van a requerir un anticoagulante después de la cirugía para evitar este riesgo trombótico y es donde viene el temor del paciente y de los otros médicos, y si sangro por dentro y no me doy cuenta por estar usando un anticoagulante. Y pues en modo de broma ya se los había dicho que la causa más frecuente de hemorragia después de una cirugía no hay necesidad de hacerse chaquetas mentales de qué tiene von Willebrand, tiene hemofilia, por qué está sangrando el paciente. El factor de coagulación más defectuoso de los sangrados posquirúrgicos es la técnica quirúrgica, es el cirujano. Siempre hay que pensar en eso primero y pues únicamente pensar que si un paciente posquirúrgico sangra, lo más probable es que haya sido un tema de la técnica quirúrgica y lo ideal es que un paciente entre a quirófano teniendo la certeza de que no tiene riesgo hemorrágico ni trombótico. Y todo esto que yo les platico de alguna manera u otra en prosa, pues es fácil de decir, pero a la hora de la hora, ¿cómo tomamos la decisión de quién está en riesgo de sangrado y quién está en riesgo de trombosis? Y la realidad es
que hay escalas muy serias como estas que les pongo en pantalla, que ni les voy a preguntar, que ni se tienen que aprender, que nadie se sabe, en el cual sumas puntos de ciertas comorbilidades del paciente y ahí decides el riesgo de tener sangrado, el riesgo de tener hemorragia, el riesgo de tener trombosis, el riesgo de tener alguna complicación postquirúrgica, que en general tiene que ver con factores asociados a la edad, que a mayor punto, pues mayor riesgo de sangrado o de trombosis, dependiendo de lo que piense o busque la escala. Y esta es la cascada de coagulación, mal llamada cascada que ya hemos visto previamente, en el cual se acordarán que pues tenemos una vía extrínseca de la coagulación, que el factor tisular se libera exclusivamente en trauma, y la vía intrínseca de la coagulación, que es cuando ya se formó toda la vía rápida de la vía extrínseca, se entrelaza con la vía intrínseca por la superficie dañada del endotelio, por las sustancias negativas como bradykinin, y en general, primero la extrínseca y luego la intrínseca con la única finalidad de formar fibrina. Y en este punto, una vez que ya formamos fibrina, hay que entender que todos los procoagulantes tienen la finalidad de que se forme fibrina, pero los anticoagulantes tienen la finalidad de no se forme fibrina. Y por lo tanto, cuando nos dimos cuenta que había muchos pacientes que tenían un alto riesgo trombótico, tomamos la decisión de iniciar un grupo de medicamentos que tenían la finalidad de aguar la sangre. De hecho, en inglés el grupo de estos medicamentos se llaman blood thinners, como que adelgazantes de sangre, con la finalidad de evitar una exagerada respuesta trombótica del paciente. Y el medicamento insignia de este tipo de droga son los antagonistas de la vitamina K, que son la acenocumarina y la warfarina. Recordarán por sus clases de fisio y bioquímica que la vitamina K, que es un epóxido, participa en la producción de los factores 2, 7, 9, 10, proteína C y proteína S. Y prácticamente si tú bloqueas el metabolismo de la vitamina K, pues tienes un descenso abrupto en los factores de coagulación en este punto, haciendo que al haber un déficit de factor, el paciente incremente su riesgo hemorrágico, que nos conviene en algunos pacientes que tienen un riesgo trombótico. Así, después de esto, los inhibidores de la trombina, que todos empiezan con T como dabigatran, pues funcionan bloqueando directamente a la trombina, y los inhibidores del factor 10, que tienen una X en su nombre, apixaban y rivaroxaban, que son el Eliquis y el Xarelto respectivamente, funcionan bloqueando directamente el factor 10 y por lo tanto parando la cascada de coagulación. No tiene mucha ciencia. Inhibidores de la vitamina K reducen los niveles de vitamina K y por lo tanto no se producen los factores 2, 7, 9, 10, proteínas C y S. Inhibidores directos de la trombina tienen una T en su nombre y bloquean la trombina. Y los del factor 10 inhiben el factor 10 y por lo tanto funcionan haciendo prácticamente lo mismo. Pero lo más importante de todo esto es que entiendan que los anticoagulantes orales están hechos para pacientes que tienen indicación de anticoagulación ambulatoria, de estar en casa, de no es necesario estar hospitalizados para anticoagularte. Y la gran ventaja de todos estos factores de coagulación o anticoagulantes son que tienen una vida media, valga la redundancia, tienen un monitoreo variable que ahorita vamos a hablar y que la gran mayoría de ellos son reversibles con un antídoto en específico. Por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta en este tipo de anticoagulantes es que específicamente los inhibidores de la vitamina K tienen un bajo costo. Una caja de acenocumarina o warfarina cuesta entre 30 y 100 pesos y el enorme problema es que estos se tienen que ajustar con un parámetro nacional, o sea, es International Normalized Ratio, un ratio normalizado internacional que se llama INR. Eso quiere decir que mientras yo a más coagulante te dé, a ver, un momentito. Doctor, disculpe, se mutió. Sí, disculpen, ¿ya me escuchan? Bueno, bueno. Sí, doctor. Ok, Ya. perfecto. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que la gran ventaja de los inhibidores o antagonistas de la vitamina K es que son sumamente baratos, pero para tú alcanzar una anticoagulación adecuada, tienes que monitorear al paciente con este parámetro muy molesto que es el INR, en el cual el INR significa literalmente el cociente del TP del paciente con el TP que realmente tiene y que debería de tener del testigo para sacar
cuántas veces más anticoagulada está la sangre del paciente. Es decir, un paciente con un INR de 2 a 3 significa que su sangre está el doble de lo anticoagulada de lo que normalmente debería de estar. Y es precisamente la meta que buscamos, un paciente que esté anticoagulado al doble o al triple de su verdadera capacidad, con la finalidad de evitar cualquier tipo de trombo. Específicamente, la indicación de los inhibidores de la vitamina K son fibrilación auricular secundaria a válvulas cardíacas patológicas y síndrome antifosfolípidos, que eso será pedo de su maestro de reumatología verlo en su momento, pero el síndrome antifosfolípidos y las patologías valvulares y arritmias secundaria a válvulas cardíacas son las únicas dos indicaciones en la actualidad de los antagonistas de la vitamina K, que son baratos, pero desafortunadamente difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque se tienen que medir con el INR y el INR es un parámetro de laboratorio. Eso quiere decir que cada 72 horas el paciente se tiene que estar picando para ver si ya le atinaste al INR meta que tú tienes. Y el show con los inhibidores de la vitamina K es que es sumamente frecuente por su tipo de metabolismo encontrar sobredosis. De hecho, si ustedes se meten a leer esto, los matarratas, todos los que sean venenos para ratas, son precisamente estas dos drogas, azaenocumarina con warfarina, que hacen que las ratitas se mueran ahí desangradas por el tema de una sobredosis. Entonces, el gran problema de estos medicamentos es que se tienen que ajustar. ¿Y quiénes son los que tienen válvulas cardíacas y problemas cardíacos y arritmia? Los viejitos. Y les voy a contar una historia de terror. La causa más frecuente que nosotros vemos de sobreanticoagulación de este tipo de drogas es que el viejito se deshidrata o deja de comer o no sé, a las 7 de la mañana se tomó su pastilla y a las 8 que regresa de su desayuno con sus amigos es chinga, me habré tomado mi pastilla, igual se la vuelve a tomar y a las 9 que pasa, oigan, no me acuerdo si me tomé mi pastilla y se la vuelve a tomar. Entonces es muy frecuente encontrar a viejitos sobre anticoagulados o infraanticoagulados con este tipo de medicamentos porque de verdad una deshidratada, un medicamento nuevo, polifarmacia, todo eso hace que los niveles séricos de estas drogas cambien y el paciente se sobre o se infracoagule. Y bueno, es barato, pero difícil de monitorear. Mientras que estos otros dos, los inhibidores de la trombina y del factor 10, los medicamentos son sumamente costosos, pero por el tipo de droga que inhiben de manera irreversible el factor de coagulación, no requieren monitoreo alguno. Sin embargo, es reversible con anticuerpos monoclonales que en México no tenemos ni vamos a tener y que deben ser imposibles de conseguir prácticamente a nuestras alturas. Y yo siempre les digo, ¿qué pasa si tú tienes un paciente que llega a tu consulta o llega a urgencias que está sobre anticoagulado con antagonistas de vitamina K? Y se los había dicho, cualquier imbécil puede ser hematólogo. Ya no tienes vitamina K porque te tomaste mucho antagonista de vitamina K, pues ¿qué te pongo? Pues te revierto con vitamina K. Así de sencillo se revierten los inhibidores de la vitamina K. Mientras que te inhibí tu trombina, te inhibí tu factor 10, tienes una sobredosis de estos dos anticoagulantes antifactor de coagulación, pues bueno, ¿cómo te revierto la ausencia de factores de coagulación? Pues sencillamente poniéndote plasma, que es lo que tiene todos los factores de coagulación. Entonces, pregunta de ENARM, pregunta de examen. Si les pregunto cómo se revierten los inhibidores específicos de coagulación de trombina y factor 10, sí, con anticuerpos monoclonales. Ni me acuerdo del nombre, ¿ah? Nunca los he visto y creo que nunca los voy a utilizar. Lo más sencillo es agarrar una la bolsa de plasma y ponérselo a tu paciente y ya lo recuperaste de la trombina y del factor 10. Y acuérdense que en ambas posibilidades, si tienes la fortuna de contar con ello, venden coagulación envasada y por lo tanto ponerles derivados de trombina de factor 10, que es lo que llamamos el complejo protrombínico, puede ser una opción para revertir el factor de coagulación. Y miren, este aparatito que venden en Costco a 23,000 pesos se llama el Coagucheck. Y no, no es una pendejadita para checar glucosa, es para checar la coagulación del paciente, el INR. Entonces, este aparatito que de verdad venden en Costco que se llama Coagucheck cuesta 23,000 pesos y 25 tiras reactivas te cuestan como 3,800. Ha venido a revolucionar el tratamiento de los pacientes que toman inhibidores de la vitamina K porque como bien les dije, el inhibidor de la vitamina K sirve para síndrome antifosfolípidos y para válvulas cardíacas y fibrilación auricular asociada a cardiopatías. Es la única indicación, pero les cambio la pregunta. ¿Darle inhibidores de trombina, darle inhibidores de factor 10 a un paciente con cardiopatías es válido? Y la respuesta es un rotundo no.
todas las indicaciones de anticoagulación que no sean síndrome antifosfolípidos y corazón son pertinencia del antifactor 10 y de la antitrombina. Eso sí se lo puedes dar. Llámese tromboembolia pulmonar, trombosis venosa profunda, trombosis arterial, todo lo que no sea SAF, todo lo que no sea cardíaco, anticoagúlalo con rivaroxaban, con dabigatran o cualquiera de ese grupo. Pero si tu paciente tiene SAF y tu paciente tiene válvulas cardíacas, solo lo puedes anticoagular con antagonistas de la vitamina K. Hay estudios gigantes y muy serios que han demostrado que cambiar este tipo de anticoagulantes no hay diferencia con los riesgos trombóticos. Es como que el paciente no tomara nada, se trombosan horrible y viceversa. Y por lo tanto, los pacientes que toman inhibidores de vitamina K tienen un muy mal apego a su tratamiento porque chinga, qué joda estarte tomando laboratorios al menos una vez a la semana para ver cómo está tu INR. Y se desarrolló este aparatito que tiene la finalidad de que el paciente ya sabe cómo manejar su dosis. Habitualmente empezamos con un cuarto a tres cuartos de pastilla del medicamento cada 72 horas y vamos titulando el INR del paciente hasta que llega a la meta que queremos. Y ya luego los pacientes que tienen años con esto ya ni te preguntan nada, te avisan de que doctor salí con INR de 5, soy sobreanticoagulada, voy a suspender mi pastilla 2 días. Sí, está bueno, está bien. Entonces los pacientes como que ya aprenden a manejar esto con estos aparatitos y son una maravilla. ¿Por qué? Porque ya no hay que picar al paciente. Y esta es la pequeña... Sí, ¿alguien levantó la mano? Sí, doctor, ¿puede repetir, por favor, cuál es el valor del INR meta? ¿O Depende. varía del paciente? Pero dijo que era el doble o algo así, Ujú. ¿o? Depende de la indicación, pero en promedio, lo normal que tú deberías procurar en un paciente, por ejemplo, fibrilación auricular secundaria a una válvula en protésica, no sé. Esos pacientes tienen que estar entre 2,5 y 3,5 de INR. Entonces, tienes Ok. que procurar que caigan en ese rango. Pero, por ejemplo, síndrome antifosfolípidos, recuerdo que era más bajo, creo que era 2 a 3. Y hay una tabla así de qué Ah, ok. tanto lo Entonces no es así necesitas. como un valor ya estandarizado, No, no, ¿no? no, O sea, no es un depende. valor estandarizado, no es un valor estandarizado y de hecho es como que cada fabricante de las válvulas y todo te dice, se recomienda anticoagular a tu paciente con 2,5 a 3,5 de INR. Entonces ya Ok. es como que tu problema conseguir la dosis con el paciente para ver pues Que cuánto caiga en ese rango, que ¿no? caiga en ese rango. Y hay algunos pacientes que dependen del peso, de la edad, de la función renal, bueno, dependen de mil cosas, depende de su estado de hidratación, de verdad. A mí me ha tocado mucho viejito que se deshidrata y toma la misma dosis de la pastilla, pero como está deshidratado, no sé, porque le dio neumonía, porque estuvo inconsciente por hiponatremia, algo por ese estilo, se toman su misma dosis y se sobreanticoagulan ahí en R de 9 de 10. Es así de, fuck, y hay que revertirlo. Y ya que pase el evento agudo, pues ya lo empiezas a levantar otra vez con la dosis correcta, ¿no? Pero sí es un Ok. rango estimado, pero échale 2 a 3. Es Ok. como Muchísimas el gracias, promedio. doctor. Sí, de nada. Entonces, pues como les comentaba, es un dolor de cabeza utilizar inhibidores de vitamina K y pregunta de examen y para la vida, los inhibidores de vitamina K solo sirven para válvulas cardíacas y fibrilación auricular secundaria a válvulas y para síndrome antifosfolípidos, para nada más. Y viceversa, todo lo que no sea válvulas cardíacas y lo que no sea síndrome antifosfolípidos es pertinencia de los anticoagulantes directos de tipo antifactor 10, antitrombina. Y el enorme problema, las indicaciones y efectos adversos de los inhibidores de la vitamina K es que son dosis dependiente. Y ahí les va una pregunta muy filosófica. ¿Por qué el efecto paradójico de un anticoagulante de tipo antivitamina K es la trombosis cutánea? ¿Por qué hacen esto lo que aparece en pantalla de los pacientes? Porque esta pregunta siempre se las hago en el examen. ¿Cuáles son los factores dependientes de vitamina K? 2, 7, 9 y 10. Pero siempre se olvidan que la pobre proteína C y la pobre proteína S también son dependientes de vitamina K. Y si no mal recuerdan, la proteína C y la proteína S son anticoagulantes naturales. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que cuando un paciente se traga una pastilla por primera vez en su vida de inhibidor de vitamina K, la proteína C y S que solo vive 2 horas en la sangre y los factores de coagulación viven 6 a 8? ¿Se acuerdan? Entonces, va a haber un periodo muy riesgoso que cuando se trague la pastilla el paciente, las siguientes 2 horas va a tener deficiencia de proteína C y S, pero no de 7, 9 y 10. ¿Me explico? Entonces, hay 2 horas muy delicadas en las cuales el paciente no tiene anticoagulantes naturales, pero sí tiene
coagulantes naturales y por eso un efecto grave de la toma de inhibidores de vitamina K es que hay ciertos pacientes que manifiestan su procoagulación y no su anticoagulación porque primero bloqueamos a la proteína C y S y les da necrosis cutánea. Hecho. Y los anticoagulantes directos, pues también sangrado dosis dependiente. No se ajusta, no se tiene que pedirle tiempos, no se tiene que pedir absolutamente nada, pero lo que sí pasa es que pues mientras más pastillas tomen los pacientes, se inhibe más factor y por lo tanto hay riesgo de incrementar el sangrado. Entonces, ¿qué quiero decirles con toda esta palabrería que ya dije los últimos 15 minutos? Que muy importante, inhibidores de vitamina K sirve para válvulas cardíacas y para SAF. Todo lo que no sea eso, utilicen los otros tipos de anticoagulante. Punto. No se rompan la cabeza. Es así de sencillo. Y esa es la parte interesante, las contraindicaciones. Ambas contraindicaciones aplican para ambos grupos, pero en pocas palabras, todos los medicamentos se funcionan a nivel de falla hepática y a nivel de insuficiencia renal. Hay depuración hepática y hay depuración renal y por lo tanto, tanto los inhibidores de vitamina K como los anticoagulantes directos no se deberían utilizar en falla hepática ni en insuficiencia renal. Y ustedes dirán, puta madre, pues los dos órganos que depuran en el cuerpo no funcionan, entonces qué chingados le vamos a poner al paciente y ahorita vamos a hablar de eso. Pero contraindicaciones absolutas es que no te funcione tu hígado y no te funcione tu riñón. Que tengas sangrado activo, porque están de acuerdo conmigo que es una pendejada darle un anticoagulante a alguien sangrando porque lo vas a matar. Lesiones vasculares de riesgo hemorrágico, que tengas aneurismas, que tengas hipertensión severa, que tu paciente tenga Ehlers-Danlos, que tenga Marfan y que sepas que tenga neurismas por todo el cuerpo, un viejito, riesgo alto de caídas. Hasta creo que esta semana vi un pinche meme de un pajarito que se tira así de una cama y te ponen ahí de el paciente anticoagulado viejito a las 3 de la mañana. Porque sí, eso hacen. Los pacientes mayores tienen riesgo de caídas y de fracturas y está anticoagulado. Viene ya en ese feeling de si lo vas a anticoagular con eso, si el paciente se está cayendo a cada rato. Y embarazo y lactancia, muy, muy importante no otorgarlo. ¿Por qué? Porque los inhibidores de la vitamina K se asocian a hipoplasia del cartílago nasal y todos los bebés nacen como Michael Jackson en su buena época que ya no tenía nariz. Y los anticoagulantes directos pues simplemente no se han demostrado que funcionen o no funcionan en el embarazo. Y por lo tanto está clasificado como medicamento de tipo C. No se debería utilizar en el embarazo. Entonces, en pocas palabras, no usen ninguna pastilla de anticoagulante. Se lo puedes dar a nefrópatas, a hepatópatas ni embarazadas. Punto. Así de sencillo. Recapitulando, en personas que tienen falla hepática, falla renal o que tienen un tumor con latido fetal en la panza, no se les da ninguna pastilla de anticoagulante. Tienen otras alternativas que más adelante vamos a ver. Pero si no tiene estas condiciones el paciente, los inhibidores de vitamina K sirven para válvulas cardíacas y para síndrome antifosfolípidos. Todo lo que no sean estas dos cosas sirven para los otros anticoagulantes. Y miren esto, estos son las interacciones de los inhibidores de la vitamina K. Todo lo que disminuye los niveles de warfarina son alcohólicos crónicos, uso de la hierba de San Juan, fenitoína, fenobarbital, nevirapina, rifampicina, grisofulvina, carbamazepina, todos son inductores del citocromo P450 y por lo tanto tú puedes estar confiado de que mi paciente está toda madre con su INR de 2 o 3 con 2 pastillas al día. Pero si a ese paciente le diagnostican algo nuevo y le agregan uno de estos medicamentos, puede ser que los niveles de warfarina caigan y por lo tanto el paciente se te infracoagule y se te trombose. Y lo contrario es que las sulfas, isoniazidas, cimetidina, ketoconazol, fluco, o sea, el alcohol, pero binge drinking es el sinónimo en inglés de una buena peda. O sea, alcohol uso agudo, ciprofloxacino, eritromicina, valproato de sodio, cloranfenicol, omeprazol, metronidazol y jugo de toronja son inhibidores del P450, lo que hacen que las concentraciones de warfarina se queden más tiempo en tu cuerpo y por lo tanto hay que desestimar el consumo de estos medicamentos, de los de abajo que son sumamente comunes, sulfas,
Cimetidina te lo da cualquier gastro, ketoconazol, fluconazol te lo dan para cualquier infección de hongos, una buena peda, pues todos nos la ponemos de vez en cuando, ciprofloxacina, eritromicina, son antibióticos muy frecuentes del primer nivel de atención, valproato de sodio, cloranfenicol, omeprazol, o sea, son medicamentos, jugo de toronja, o sea, mi abuela desayuna jugo de toronja todos los días, si le llegaran a dar uno de estos medicamentos, nos vamos a ir por la finta y es importantísimo preguntar si no hay estos medicamentos de uso muy común y rutinario en nuestro medio, porque esto hace que el paciente se sobrecoagule y sangre. Esto tampoco se los voy a preguntar, pero acuérdense de estos, ¿cómo les llaman? Acrónimos. Chronic Alcoholics Still Fen and Never Refuse Greasy Carbs y sickfaces.com. Son prácticamente los medicamentos que disminuyen e incrementan los niveles séricos de warfarina. Y bueno, ¿alguna duda o alguna Doctor, pregunta hasta acá? doctor, con respecto a lo que mencionó de las indicaciones no reumatológicas y lo de cardio, por ejemplo, si nos ponen un caso de un paciente, no sé, que tiene una fibrilación por insuficiencia cardíaca congestiva, en ese caso, deberíamos de priorizar el tratamiento con los anticoagulantes, de vitamina, o sea, que no sean vitamina K, ¿no? O sea, tu pregunta es si tienes un paciente con fibrilación auricular, pero no Ajá, que tuvo valvular. fibrilación. Ajá, no valvular. Ajá. O sea, sí está indicado poder darle cualquiera de los dos, pero si no tiene contraindicaciones del uso de este tipo de drogas, le puedes dar un inhibidor de 10 o un inhibidor de trombina. Ujú. Ok, doctor, gracias. Sí. ¿Alguien más? Bueno, entonces esto es lo que yo les comentaba, que todo esto que platicamos ahorita son para anticoagulación oral, para el paciente que queremos tener en casa. Pero algo pasa con los pacientes hospitalizados, que el hecho de que estén ingresados hace que algo tengan que no absorben bien las cosas. Y para eso, primero, mucho antes que los anticoagulantes orales, se inventaron los anticoagulantes subcutáneos y los intravenosos, que son los de elección del paciente que está ingresado porque te permite tener un mejor control. ¿Por qué? Porque la terapia de anticoagulación intrahospitalaria, al ser parenteral, el tipo de droga que utilizamos es de una vida media extremadamente corta. ¿Por qué? La warfarina y la fenocumarina tienen una vida media de 4 a 7 días. Entonces, se te tomó tu pastilla hoy el paciente y mañana lo tienen que operar, ya te metiste en un problema porque va a estar todavía anticoagulado. Lo mismo con la aspirina Protect y esos antiagregantes que no son pertinentes de esta clase, sino del tema de plaquetas, pues la aspirina Protect inactiva plaquetas y las plaquetas viven de 5 a 11 días, entonces ya estás inactivo por 5 a 11 días. En cambio, eso no te lo puedes dar el lujo en el hospital de un paciente que no sabes qué puede suceder al día siguiente y por lo tanto requieres un anticoagulante de vida media corta. O sea, tú necesitas un anticoagulante que proteja al paciente contra la trombosis, pero que además, si algo sucedió, si la cagaste, si va a tener que entrar a quirófano o lo que sea, tienes que tener la capacidad de que en un par de horas ese paciente ya coagule totalmente normal. Y por lo tanto, el medicamento insignia de este tipo de anticoagulantes parenterales o intrahospitalarios son las heparinas. Y la heparina inhibe la acción de la trombina, pero no como el dabigatran. El dabigatran, que tiene T, inhibe directamente a la trombina. La heparina lo que hace es que agarra la manita de la antitrombina 3 y se la lleva a la trombina y le dice que la destruya. Y también inhiben al factor 10. Entonces ya se dieron cuenta que la heparina es un medicamento tan fantástico que funciona como un inhibidor simultáneo de la trombina y un inhibidor simultáneo del factor 10, pero mediante sus inhibidores. No los ataca directamente, es mediado por la antitrombina 3. Y por lo tanto, vean esta maravilla. La heparina no fraccionada, que son esos frasquitos que las enfermeras de los hospitales tienen ahí en sus refris, es un medicamento de aplicación subcutáneo o intravenosa y tiene una vida media de 1 hora. O sea, que yo te puedo anticoagular y suspendiéndote el anticoagulante, en 1 hora tú ya tienes tu anticoagulación restablecida con la finalidad de que te puedan hacer el procedimiento invasivo que se te dé tu regalada gana. Tiene el cálculo con el peso y lo más importante es que tiene un efecto medible. Tú le puedes ir pidiendo tiempos de coagulación al paciente todo el tiempo y se va a alterar el TP, el TTPA, el INR y puedes medir afortunadamente el efecto porque este tipo de drogas se pueden hacer con infusión continua o como dosis única. Es sumamente maleable la aplicación de la heparina no fraccionable. El antídoto de la heparina se llama sulfato de protamina.
es sumamente barata y lo más importante de todo es que al tener depuración hepática, puedes usarlo en los pacientes renales. De hecho, la gran mayoría de los sistemas de hemodiálisis utilizan heparina y estos pacientes que tienen una exposición crónica a su sangre de la heparina, las complicaciones pueden ser que sangren o algo que se llama HIT, trombocitopenia inducida por heparina. Las plaquetas no sé por qué, pero todas se las quieren madrear. Pero la heparina se parece a la cobertura de las plaquetas y llega un punto en el que los linfocitos B conocen a la heparina y se encabronan porque se la ponen en la hemodiálisis 3 veces por semana y un día se encabronan y le empiezan a pegar a las plaquetas. Y es exactamente una púrpura autoinmune, pero inducida ¿por quién? Por la heparina. ¿Se acuerdan que la PTI la podía desencadenar un Helicobacter pylori, no? Bueno, pues la PTI inducida por la heparina se llama HIT, trombocitopenia inducida por heparina. Y otra cosa es que bloquea a la osteoprotegerina y la osteoprotegerina hace que el hueso esté en resorción, pero no en producción. Y los pacientes acaban con osteoporosis y en algunos momentos disrumpen el eje de aldosterona y los pacientes tienen hipercalemia también. Entonces, la heparina no fraccionada, vida media corta, es medible, se puede revertir con protamina, es sumamente barata y se puede utilizar en los pacientes con falla renal. De hecho, es la que más se utiliza. Hecho. Y la heparina de bajo peso molecular, que son unas inyecciones precargadas, que son la enoxaparina, que es el Clexane y el Volentax, el Fondaparinux, que es el Arixtra. Todos estos medicamentos es de aplicación diaria una vez debajo de la piel, vía subcutánea, y la vida media es de 3 a 21 horas, dependiendo de la dosis y de la formulación. No se tiene que medir, no es accesible la reversión porque no se necesita, y el gran problema es que es sumamente costosa. Una ámpula de enoxaparina cuesta más de 1,000 pesos y es una dosis diaria. Pero es un medicamento cómodo porque no te tengo que medir, no me preocupa si sangres o no. No hay sobredosis de esos medicamentos. Y pues la falla renal está contraindicada por la depuración renal, pero no la hepática. Entonces, en pocas palabras, si yo les pongo un caso clínico de paciente con enfermedad renal, ¿con qué lo anticoagulo? Heparina no fraccionada. Y si es falla hepática, heparina de bajo peso molecular. Hecho. Y estas son las indicaciones. En pocas palabras, todas. Prácticamente todo lo que tenga que ver con tromboprofilaxis, anticoagulación inmediata en fibrilación auricular no valvular, tromboembolia pulmonar, trombosis venosa profunda, infartos, válvulas cardíacas, hemodiálisis, profilaxis y tratamiento de tromboembolias, infartos, HIT. Prácticamente todo esto son indicaciones que excluyen a las que les habíamos dicho, SAF y valvulopatías cardíacas con fibrilación auricular juntas, ¿no? Durante el sangrado no se debe dar ningún anticoagulante. Y acuérdense de esto, en el embarazo, don't worry, be happy. No warfarina en el embarazo, sí heparinas. Eso es algo muy importante. Las embarazadas, grábenselo en la frente o donde ustedes les plazca, se tienen que anticoagular solo con heparina de bajo peso molecular. Solo está aprobada la enoxaparina como anticoagulante durante el embarazo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y fíjense esto. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que está tomando anticoagulantes y lo tienen que operar ya? Es un escenario sumamente frecuente. Doctor, tomo warfarina, rivaroxaban, Xarelto, Eliquis, tomo 15,000 anticoagulantes y yo tengo que entrar a quirófano en 15 minutos. ¿Qué hago? Si la cirugía es de riesgo hemorrágico alto, tienes que revertir el proceso de anticoagulación. Si el paciente toma aspirina, significa que no le funcionan ¿qué? Sus plaquetas. ¿Cómo revierto la aspirina? Transfundiendo plaquetas. Si el paciente toma rivaroxaban, que es un antifactor 10, y lo tienen que operar urgentemente en un rato, ¿cómo revierto el antifactor 10? Poniendo factor 10. Y tengo dos opciones para poner factor 10. Transfundo plasma, que es lo más frecuente que hacemos por costos y por facilidad, o pongo un complejo de factor 10 que lo venden envasado. Si mi paciente toma inhibidor de trombina, dabigatran, y lo operan en 15 minutos y el riesgo hemorrágico es alto, ¿qué tengo que hacer? Ponerle trombina, ¿cómo? En el plasma o en un concentrado de complejo protrombínico. Así de sencillo. Cirugía urgente, va a sangrar el paciente y lo quiero revertir, revértelo en chinga. ¿Con qué? Con plasma. Punto.
Ahora, doctor, lo que pasa es que tengo 75 años, peso 150 kilos, ya me dieron 6 infartos, una trombosis en la pierna, una tromboembolia pulmonar, toda mi familia se han vuelto de embolias y fíjese que me van a quitar un shoid en mi ojo o me van a quitar un lunar en mi codo. Y el dermatólogo no me lo quiere quitar que porque estoy tomando anticoagulantes. Seamos honestos. ¿Quieren quitarle su anticoagulante a un hombre que te está gritando que muere de ganas de trombosarse y de morirse porque le van a quitar un shoy o un grano de su codo? La respuesta es un claro no. El riesgo hemorrágico de ese tipo de cirugías es tan bajo que siga su anticoagulación. ¿Te imaginas que se te muera un paciente por trombosis porque le quitaste su anticoagulante porque le van a quitar un grano? Se van a pitorrear todos tus compañeros de ti. De ninguna manera. No hay riesgo de sangrado que comprometa su vida y por lo tanto siga tomando su anticoagulante, que lo operen de esa tontería que lo van a operar, pero no suspenda sus anticoagulantes. Eso es algo importante. La cosa cambia un poquito porque si es una cirugía programada, pues ahí las cosas tienen mucho cuidado de decisiones que tenemos que tomar. Porque imagínate que un paciente con cirugía programada, ese mismo gordo que yo les puse infartado y que todos se han muerto en embolia y cosas por el estilo, le van a quitar su vesícula, le van a quitar, no sé, le van a hacer una cirugía de reemplazo de cadera, algo que no es urgente, pero que se lo tienen que hacer. Las cosas cambian porque si el riesgo hemorrágico es bajo, o sea, le programaron su cirugía del lunar, puede continuar el anticoagulante. Pero si el paciente tiene un riesgo hemorrágico alto, el enorme problema es que los pacientes que toman anticoagulantes de tipo inhibidor de vitamina K, de tipo inhibidor de factor 10, inhibidor de trombina, tienen muchos días de vida media. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es que si mi paciente toma un anticoagulante oral, de 5 días antes de la cirugía, le quito ese anticoagulante para que el día de la cirugía ya no tenga el efecto del anticoagulante oral. Pero no se les hace demasiado esos 5 días que el paciente no va a tener anticoagulante. La respuesta es sí. ¿Y por qué no mejor le damos un anticoagulante que su vida media sea más cortita en esos días que el paciente no tiene ningún anticoagulante? Y esta imagen que ustedes tienen en pantalla le llamamos puenteo de la terapia de coagulación. Si mi paciente toma un anticoagulante que tarda mucho en desaparecer de la sangre, vamos a quitárselo con tiempo. Pero mientras ese anticoagulante vaya bajando su concentración, el riesgo trombótico de mi paciente incrementa. Entonces, esos días que no va a tomar el anticoagulante que dura demasiado en la sangre, vamos a ponerle un anticoagulante que vive bien, nos va 12, 24 horas en la sangre. ¿Y qué anticoagulante es ese? Las heparinas. Entonces, se los pongo así. Imagínense que este lunes que viene operan a ese paciente que les puse de la cadera. Hoy le voy a decir, suspenda sus anticoagulantes orales. Pero estos días que usted no va a tomar anticoagulantes orales, se va a inyectar enoxaparina todos los días. Y la enoxaparina, como solo vive 12 horas en la sangre, ¿cuánto tiempo antes de la cirugía le voy a quitar la enoxaparina? 12 horas y así garantizo que como relojito suizo, en el momento en el que el paciente, el cirujano, esté cortando piel, ya no tiene efecto de ningún anticoagulante, pero lo protegí los días que no tomó su anticoagulante original. Y cuando yo reinicie el anticoagulante, va a ser 12 a 24 horas después, con la finalidad de que este tiempo que el paciente está tomando el anticoagulante que ya estamos reiniciando, mientras yo alcance el INR correcto del paciente, lo tengo protegido con un anticoagulante que no hay que medir, que no hay que controlar. ¿Sí quedó claro esto? Es un puenteo. Hay un anticoagulante que dura mucho tiempo en tu sangre. Te lo voy a quitar, pero para no descubrirte la protección de la anticoagulación, te voy a dar un anticoagulante que dure menos mientras te estén operando. Con la finalidad que 12 horas antes de la cirugía ya no tengas el efecto. Es tu última dosis. ¿De acuerdo? Y miren esta tabla. Esta tabla únicamente te dice cuál es el tipo de procedimiento quirúrgico en cuanto a riesgo. Miren cómo procedimientos de mínimo riesgo, todo lo que tenga que ver con dermatología, inserción de un marcapasos, un desfibrilador, riesgo bajo a moderado, pues en general nada que tenga que ver con cavidades y alto riesgo, todo lo que tenga que ver con cavidades y ortopedia. Y miren, factor 10, los inhibidores de factor 10 y los inhibidores de la trombina.
Con que lo suspendas literalmente un par de días antes ya tienes la sangre libre de anticoagulante, el puenteo. Y miren, esta tablita me gusta mucho. ¿Por qué? Porque te muestra dónde está la actividad de los anticoagulantes. Inhibidores directos de la trombina inhiben a la trombina. Heparina no fraccionada y las heparinas de bajo peso molecular hacen que la antitrombina 3 inhiban al 10 y a la trombina. Y aquí están los inhibidores de la vitamina K. Entorpecen el metabolismo de la vitamina K. ¿Dudas o preguntas acá, chicos? ¿Seguros para que podamos proceder con casos clínicos integrados? Todo bien, doctor. Correcto. Bueno, Francia tiene 35 años, 7 abortos previos y le acaban de diagnosticar síndrome antifosfolípidos. Acude de urgencia a tu consulta porque se acaba de enterar que tiene embarazo de 8 semanas y el ginecólogo está muy feliz porque tiene latido y ella nunca lo había logrado. ¿Qué hacemos? ¿Con qué anticoagula Francia? La respuesta solo es una. ¿Enoxaparina? Correctísimo. Heparina de bajo peso molecular. ¿Con qué anticoagulo la paciente después de su embarazo? Porque tiene síndrome antifosfolípidos. Con warfarina. Correctísimo. ¿Y si va a dar chuchú la señora? Porque me han dado ustedes solo respuestas correctas. Efectivamente. ¿Con qué el anticoagulo durante su embarazo? Con enoxaparina. ¿Con qué el anticoagulo después de su embarazo? Si no va a dar lactancia, con warfarina, como bien dice el doctor. Correctísimo. Pero si va a dar chuchú, enoxaparina es la respuesta también. Heparina de bajo peso molecular. ¿Sale? Carlos, 65 años, diabético hace 40 y se cayó desde el tercer piso de su casa. El neurocirujano te llama y te avisa que lo va a operar. No te está preguntando. El cirujano te dice que lo va a operar en 30 minutos. Pero tiene infarto, varices en las piernas y por sus pistolas, porque sus amigos de la cantina se lo recomendaron, toma aspirina 100, Clopis 75 y Rivaroxaban 5 miligramos todos los días. Y los tomó hace 3 horas antes de caerse. ¿Qué hacemos con Carlos? Porque toma un antiagregante plaquetario, otro antiagregante plaquetario y además un antifactor 10. ¿Qué hacemos con Carlos para que el cirujano se olvide que tiene anticoagulantes? Les escucho. Pues no era lo que dijo de que si era urgente operarlo, le pasan plasma. Ok, pero ¿solo le voy a pasar plasma a este paciente o algo más? Bueno, igual Placebo, plaquetas. placebo. Plaquetas, ¿no? Ok, plaquetas, correcto. La respuesta correcta que yo les daría en el examen el día de hoy es el que me ponga pasarle factor 10, pasarle plasma, pasarle lo que quieran de la coagulación. Pero don Carlos tiene inhibida quiénes también, las plaquetas. Entonces, la respuesta correcta a ese caso clínico es transfundirle plaquetas y plasma. ¿De acuerdo? Porque tomó antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. ¿Cómo revertimos en un antifactor 10 en el contexto de una urgencia? En el primer mundo, ¿se acuerdan que existen anticuerpos monoclonales? Bueno, pues ni los conocemos, no llegan. En México y en países de tercer mundo, y estoy seguro que en casi todos lados, se revierte con plasma, porque el plasma tiene todo. ¿Pero cuánto tiene el plasma? ¿Quién sabe? Pero todo. Y es una ayuda. Willy tiene fibrilación auricular secundaria a una valvulopatía. Hace 10 años que toma un inhibidor de la vitamina K. Viene por fiebre, dolor abdominal cólico y requiere una extracción urgente de la vesícula biliar porque tiene coledocolitiasis. Por la fiebre y el malestar, la familia refiere que está todo deshidratado y llega con INR de 8, lesión renal y sodio 159. Ups. ¿Cómo revertimos una sobreanticoagulación de inhibidores de vitamina K? Pues con vitamina K, ¿no? O si no, con complejo protrombínico, que es coagulación envasada. Y cuando salga de cirugía, ¿con qué lo vamos a anticoagular? ¿Quién me responde? Porque don Willy tiene lesión renal, mucho cuidado, y dudo que después de la cirugía salga también airado de la lesión renal. Heparina no fraccionada. Correctísimo, doctor, muy bien. Heparina no fraccionada. ¿Ya ven? No es nada difícil nada de esto, está muy bien.
Raúl tiene hemofilia A. Suele tener ingresos frecuentes urgencias porque su articulación diana es el codo izquierdo. No recibe profilaxis primaria, sino a requerimiento, y comiendo pozole le raspa una encía y este no deja de sangrar. El sangrado es escaso e inició hace una hora. ¿Qué hacemos? Ya se puso una servilleta y no deja de sangrar. ¿Qué hacemos? ¿Le paso factor de coagulación? La respuesta es podría, pero creo que ya les había comentado en clases pasadas que todos los pacientes con von Willebrand y con hemofilia suelen levantar bastante bien el proceso de coagulación cuando les damos un inhibidor de algún tipo, como tipo ácido tranexámico o épsilon aminocaproico. Acuérdense que el plasminógeno es la tijera que quiere cortar a la fibrina, y una opción de un hemofílico o un von Willebrand con sangrado leve es darle estos medicamentos para que el poquito coágulo que logren hacer se mantenga estable. Y acuérdense de los antifibrinolíticos de tipo ácido tranexámico. Miren a Joselo, es un masculino de 77 años. Cirrosis Child B, TP y TTPA normal. Tiene el vaso gigante y desde hace 15 años tiene plaquetas bajas, anemia y leucopenia. Se fractura la cadera y está programado para mañana a las 7 de la mañana. ¿Qué hacemos? ¿Qué le hacemos? Porque las plaquetas no es que estén bajas, es que las tiene guardadas en el vaso. Y para una cirugía de cadera, ¿cuánto se recomienda tener de plaquetas? 100,000. Y el TP y el TTPA está anormal en el paciente, entonces tiene un déficit de la coagulación. Entonces, ¿qué hacemos para que lo puedan operar? Transfundir plaquetas y transfundir plasma. Punto. Y después de la cirugía, que ya no vamos a requerir maquillar, digámoslo así, la coagulación, lo anticoagulamos con qué? Si es un paciente cirrótico, pues también con una heparina. Acuérdense que no se le pueden dar orales a los pacientes renales y con cirrosis. Mm, Eric, Doctor, sí, tengo una duda. dígame. En el paciente del caso 5, por los factores de riesgo y el hiperesplanismo, ¿convendría para él quitar el vaso o no? No, no, porque el hiperesplenismo en el caso de o sea, la destrucción plaquetaria en este paciente no es autoinmune, es por el tiempo que la sangre pasa en el pool esplénico. Entonces, si tú le quitas el vaso a este paciente, como la patología de base es cirrosis, toda esa hipertensión portal va a irse a otro lado. ¿Y dónde va a ser ese otro lado? A la luz del intestino. Le van a reventar todas las varices si le quitas el vaso. Entonces, acuérdense que la esplenectomía solo está reservada para las enfermedades hemolíticas y de púrpura autoinmunes. Gracias. Sí. Eric, 35 años, lo atropelló un tráiler en la Mérida Humán. Está todo fracturado, ruptura esplénica, sangrado de tubo digestivo, secreciones respiratorias hemáticas. Tiene anemia, trombocitopenia y tiempos de coagulación anormales con fibrinógeno prácticamente en cero. Cumple criterios para coagulación intravascular diseminada. ¿Qué hacemos con la hemoglobina de Eric? Tiene anemia. ¿Le ponemos hierro? ¿Le ponemos ácido fólico? ¿Le ponemos bedoyecta? ¿Qué le hacemos a Eric? Transfusión porque está debajo de 8. Correcto. Transfusión porque además una pérdida aguda de sangre. ¿Qué hacemos con las plaquetas? Está sangrando por todos lados y tiene trombocitopenia. ¿Cuál es la única manera que tengo de elevar a las plaquetas? Transfundiéndole plaquetas. Los tiempos de coagulación están anormales y el fibrinógeno está totalmente en cero. ¿Qué hacemos con los tiempos de coagulación? Pasarle plasma. Idealmente, si no tengo plasma, complejo protrombínico, ¿no? Coagulación envasada. El fibrinógeno está en cero. ¿Qué le puedo hacer? ¿Ponerle qué cosa? Pues fibrinógeno. ¿Y dónde está el fibrinógeno? Ya lo veremos en la clase de medicina transfusional. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas hasta acá? Doctor, yo le quería preguntar si, o sea, por ejemplo, en la heparina de bajo peso molecular no se daba en falla renal, pero la no fraccionada sí. Y en casos de que sean como, o sea, de pacientes cirróticos o que tengan problemas hepáticos, ¿se Ujú. pueden dar los dos tipos de heparinas? No. Se prioriza la no fraccionada por la facilidad de su uso. La heparina de bajo peso molecular
son jeringas prellenadas y cada ámpula es carísima, cuesta 1,000 y tanto, 2,000 pesos, y el Fondaparinux cuesta hasta 7,000 y es una dosis al día. Entonces, optamos por utilizar heparina no fraccionada en estos pacientes por el hecho de que te venden el frasco multidosis. Y un frasco de heparina no fraccionada es ridículamente barato y un frasco de 300 pesos te dura para toda la semana. Entonces, la realidad es que en un paciente hepatópata o en un paciente renal, las respuestas siempre van a ser heparinas. Pero si el paciente está hospitalizado y pues tiene dinero, a final de cuentas, la recomendación sería utilizar una no fraccionada, que son dosis fijas. Viene de 40 o de 60 miligramos, dependiendo de si pesas más o menos de 90. Y la heparina no fraccionada es en función del peso. Y en la diapositiva yo les puse, la heparina no fraccionada es para uso intravenoso, pero en el uso ambulatorio la usamos también vía subcutánea para este preciso paciente que tú comentas, al que le falla todo, no tiene buena función renal ni hepática. Ok, gracias, doctor. Ujú. ¿Dudas, preguntas? Bueno, pues nos vemos el lunes, chicos, con el inicio de malignidades hematológicas para ya arrancar el siguiente módulo. ¿Sale? Pero, Doc, muchísimas gracias. Hasta luego. Sí, Doc, Hasta Sí, luego. doctor, gracias. hasta luego. Muchas gracias, doctor. Bye. Gracias, doctor.